Bueno, entonces le damos formalmente la bienvenida a las segundas Psicomeetups. Mi nombre es Tomás D'Amelio y formo parte de Neurotransmitiendo. Neurotransmitiendo forma parte de la organización de estos eventos junto a la Asociación para el Avance de la Ciencia Psicológica y junto a la Sociedad Interamericana de Psicología. La propuesta para estos encuentros, para estas Psicomeetups, es que psicólogos de distintas áreas y que traten distintas temáticas pueden exponer sus aportes en un espacio común, donde participen psicólogos, pero también personas ajenas al campo de la psicología. La idea es poder un poco encontrarnos no solo entre los psicólogos, que eso a veces pasa, pero también con gente ajena a la psicología, que eso sería más que interesante que nos empiece a pasar en los próximos eventos. Bueno, hoy es una fecha patria, conmemoramos el 25 de mayo, pero también vamos a aprovechar para tratar un tema que nos encuentra en agenda, que es particularmente la pandemia que estamos atravesando de COVID-19, y la propuesta que tenemos para el día de hoy es hablar un poco sobre los efectos psicológicos de la pandemia y qué nos dice la evidencia acerca de esto. Para esto contamos con la presencia de inmejorables disertantes que nos van a comentar un poco distintas investigaciones que fueron llevando a cabo, ¿sí? Investigaciones originales en relación a coronavirus y pandemia y distintos efectos psicológicos. ¿Sí? Entre ellos vamos a contar con Cristian Garay, con Ángel Tebullo, Natalia Vargas Rubilar, Yael Vargas Rubilar, y tal vez con Martín Echevers si llega para el momento de la Tal vez. exposición, no solamente con Cristian. Que no es menos. Que no, obviamente que no. Martín estaba dando vuelta por canales de televisión, si no me equivoco, creo que hace un ratito lo estuve viendo por América. Bueno, sin demorarme más, solo quiero decir que la idea es que hayan exposiciones de más o menos 10 minutos, 10-12 minutos, y que las preguntas vayan al final de estas exposiciones, ¿sí? O sea, no vayamos haciendo preguntas entre las distintas conferencias, las distintas disertaciones, sino que sean todos al final. Y para eso vamos a usar una aplicación, ¿no, Nico? Sí, Slido. Ahora Carol se las va a pasar. Perfecto. Explicarles igual cómo funciona. Ahí lo pasó Carol, exactamente. Perfecto, lo acaban de pasar por el chat del Zoom. La idea es que ustedes puedan postear ahí sus preguntas que quieren hacerles a los distintos oradores y que al final nosotros podamos elegir, a partir de las distintas preguntas que fueran haciendo, cuáles escogemos para poder hacerles a los oradores, ¿no? Y también pueden ir votando las respuestas que vayan posteando otras personas, si es que coincide con algo que quieren llegar a saber. Así nosotros podemos saber un poco qué preguntas elegir de acuerdo a lo que voten ustedes. ¿Empezamos? ¿Les parece? Entonces, la primera disertante va a ser Natalia Vargas Rubilar. Natalia es doctora en educación por la Universidad Nacional de Cuyo. Ella es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Adventista del Plata. Además es docente en educación superior en carreras de formación docente, con experiencia en el dictado de distintas asignaturas, y se ha desempeñado como Te aviso porque asesora ¿viste que se corta? No esperaba eso. Se ha desempeñado como asesora pedagógica en escuelas de educación secundaria. Bueno, Nadia, después de esta breve interrupción, todo tuyo. Buenas tardes. Agradezco la invitación. Espero que se me escuche bien. ¿Me pueden hacer un pulgar para arriba para quedarme tranquila? ¿Tomás? Sí, se escucha bien. Bueno, perfecto. Entonces vamos a compartir la presentación, así logran acompañarme en lo que vamos a presentar. Espero que se pueda ver bien. Bueno, en esta tarde vamos a compartir los resultados preliminares de una investigación que estoy desarrollando con la doctora Laura Boros. La misma lleva por título Estrés y desgaste profesional docente en tiempos de pandemia. Este estudio tiene por objetivo general analizar las situaciones laborales que perciben como estresantes los profesionales de la educación en tiempos de pandemia y su posible incidencia sobre los síntomas de estrés y desgaste profesional. A continuación vamos a presentar algunos aspectos que tienen que ver con la metodología empleada en este estudio. En cuanto al tipo de estudio, podemos decir que el mismo es empírico, cuantitativo, ex facto, transversal. El presente estudio que estamos desarrollando se encuentra actualmente todavía
recopilando información. Por eso es importante destacar que se presentan resultados parciales, porque la muestra hasta la fecha es de 8.600 docentes aproximadamente, pero bueno, en esta exposición solamente se va a presentar los resultados obtenidos en una muestra de docentes mendocinos. El total de los participantes que estuvieron, ¿cierto?, acompañando este estudio son 7.567 docentes. De este número total, un porcentaje mayoritario son de género femenino, en su mayoría trabajan en gestión estatal y se desempeñan en los 4 niveles educativos: nivel inicial, primaria, educación secundaria, educación superior, y también contamos con la participación de docentes que trabajan en 2 modalidades de la educación, que son educación especial y educación permanente de jóvenes y adultos. Es importante señalar que en la muestra no estuvieron incluidos educadores que se encontraban cumpliendo funciones administrativas o de gestión. En cuanto al muestreo, podemos decir que el mismo es no probabilístico, de reclusión voluntaria. Se realizó a través de las redes sociales y también con acompañamiento de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza. Bien, a continuación vamos a nombrar los instrumentos empleados. En primer lugar, vamos a mencionar que se utilizó un cuestionario sociodemográfico a fin de poder recabar por medio del mismo aspectos que tienen que ver con las características demográficas de los participantes y también laborales. Se empleó una escala de situaciones laborales potencialmente amenazantes. Esta escala fue construida para esta investigación y tuvo en cuenta el contexto de pandemia por COVID-19. Este instrumento cuenta con 23 ítems, tiene formato Likert y es unidimensional. Se empleó también una escala de indicadores psicofísicos de estrés, el cual evalúa el déficit cognitivo, síntomas físicos y el nerviosismo. Por último, se utilizó la adaptación española del MBI, el cual evalúa el agotamiento emocional, la despersonalización y la realización personal. Bien, a continuación vamos a presentar los resultados alcanzados en este estudio. Se pudo observar que el 62,3% de los docentes participantes presentan niveles de estrés entre moderadamente altos y altos. En la tabla que se observa seguidamente, se presentan las situaciones laborales que fueron percibidas por los participantes como bastantes y muy estresantes. Como les dijimos, habíamos detallado 23 situaciones. En esta tabla se nombran solamente las 6 primeras, las que obtuvieron un porcentaje mayor. Las vamos a leer rápidamente. En primer lugar, saber que hay alumnos que no cuentan con los recursos tecnológicos para trabajar. Desconocer cómo seguirá mi situación socioeconómica. En tercer lugar, ocuparme simultáneamente del trabajo y de las tareas del hogar, por ejemplo, cocinar, limpiar, etc. Tener incertidumbre hacia el futuro, no saber cuándo va a terminar la pandemia. En quinto lugar, trabajar sin horario ordenado, predeterminado, diferente al que ocurría habitualmente. Y en sexto lugar, tener poco tiempo para realizar todas las tareas que implica el trabajo a distancia. Se encontró que a medida que aumenta la percepción de estrés, se incrementa significativamente la manifestación de síntomas psicofísicos, es decir, déficit cognitivo, indicadores físicos y nerviosismo. En la tabla que vemos a continuación de este párrafo, hemos detallado los síntomas que fueron indicados por los docentes como de experimentación frecuente o siempre. Los docentes manifestaron sentir dolor de cuello y espalda, preocupación excesiva, pérdida o aumento del apetito, agotamiento mental, dolores de cabeza y también incapacidad para relajarse. Se encontró que conforme aumenta la percepción de estrés, se incrementa significativamente la probabilidad de manifestar desgaste profesional. Es decir, que a mayor percepción de estrés,
mayor agotamiento emocional, mayor despersonalización y menor realización personal. En comparación a estudios locales previos realizados con docentes argentinos de distintas provincias y niveles educativos, los docentes de este estudio presentaron valores más elevados en agotamiento emocional, relativamente semejantes en realización personal y más bajos en despersonalización. El agotamiento emocional, es importante señalar que es la primera manifestación que emerge del desgaste profesional, también conocido como burnout, y es importante señalar que si no es atendido el agotamiento emocional a tiempo, puede desencadenar aumentos significativos en la experiencia de los otros dos síntomas, es decir, mayor despersonalización y menor realización personal. A continuación, vamos a compartir con ustedes algunos testimonios que hemos podido recolectar de los docentes que participaron de este estudio. En los mismos van a cobrar vida estos números que hemos presentado anteriormente. El primer testimonio dice lo siguiente: no creo que pueda sobrellevar este ritmo por mucho tiempo más. Estoy completamente agotada. Ya renuncié a uno de mis trabajos particulares, principalmente por temas de salud. Amo profundamente mi profesión y disfruto de aprender nuevas formas de abordar temas para sorprender a mis alumnos. Estoy súper agradecida por mi trabajo, pero ya no puedo más. Ojalá alguien nos lea. Se me hace muy difícil vivir esta pandemia. Pedidos ilógicos a desatiempo. No se respetan los horarios de trabajo. Pareciera que no tenemos vida. ¿Cómo hago para poder ir de compras, ir al cajero, tener minutos de recreación? Si cuando termino de trabajar ya no puedo salir a la calle. A eso hay que sumar tareas domésticas. Si esta cuarentena va a extenderse, como dicen, hasta después del receso invernal, e iremos volviendo de manera escalonada. ¿Quién estará psíquica y físicamente preparado? Yo no. Bueno, no me quiero extender mucho más, leo uno de los tres testimonios que presenta la Filmina, para no hacerlo tan largo. Lo único que quiero decir es que me levanto sintiéndome enferma y me acuesto de la misma manera. Tengo dolor de cabeza, cervical, espalda y piernas. Deseo fervientemente volver a mi vida normal. Extraño mi ámbito laboral, la relación cara a cara con mis alumnos, y mientras digo esto no puedo contener mis lágrimas. Bien, ¿a qué conclusión hemos podido arribar a partir de lo que hemos presentado anteriormente? Los resultados preliminares de este estudio dan cuenta de que el personal educativo se ha visto sensiblemente afectado por los cambios aparejados al trabajo de educar en condiciones de aislamiento. Esto señala la necesidad de que tanto docentes como instituciones y organismos gubernamentales que los nuclean pueden revisar algunas de sus actuales prácticas y estrategias a fin de garantizar que estos tiempos complejos los procesos de enseñanza se realicen de manera más eficiente que sea posible, pero al mismo tiempo con el menor costo de riesgos psicofísicos para los docentes. A tal efecto, se están elaborando informes y materiales con diversos objetivos destinados a docentes y entes gubernamentales a fin de proporcionar información actual y relevante que podría ser utilizada para la revisión y mejoramiento de los cursos de acción. Con relación al grupo docente, ya se ha difundido un material que incluye orientaciones prácticas para prevenir y aliviar el estrés laboral en tiempos de cuarentena. Las orientaciones están basadas en modelos generales de afrontamiento al estrés, cuya eficiencia ha sido comprobada científicamente. Antes de concluir esta breve exposición, quiero hacer un agradecimiento especial a la Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza, que ha apoyado este trabajo y ha permitido que podamos llegar a un número importante de educadores. Ay, no puedo dejar de... Bueno, muchas gracias, Natalia, por tu presentación. Recordemos que si quieren hacer preguntas, está habilitado el link de Slido, pueden preguntar por ahí, así como también pueden ver qué votan las otras personas y votar cuáles son las preguntas que quieren que hagamos al final de las exposiciones. Cuando termine esta charla vamos a dar lugar a las preguntas. Bueno, a continuación vamos a ir con el doctor Ángel Tabullo. Ángel es investigador asistente en INSIUSA, dependiente del CONICET, y miembro del programa de investigación en psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias Económicas de la UCA,
con sede en Mendoza. Ángel. Ángel, ¿estás ahí? Sí. ¿Estás muteado, Ángel? ¿Puede ser? ¿Que nos estamos escuchando? Perfecto. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Sí, sí, perfecto. Bien, Se te escucha. perfecto. Un poquito fuerte, tal vez. Perdón, ¿me escuché? Se te escucha, se te escucha. Decía que no soy millennial y por más que yo llevo un cuatrimestre dando clase con esta modalidad, todavía no me adapto, así que muchas gracias por la paciencia. Como les decía, también muchas gracias por la invitación. Quería comenzar aclarando que este es un trabajo en conjunto, es un trabajo de 2 laboratorios, el Grupo de Lingüística y Neurología Experimental del Lenguaje de INSIUSA, y la cátedra un aspecto que no estuvo tan estudiado, o al menos recién están empezando a salir las publicaciones acerca sobre la pandemia, pero que es muy relevante, que hacía rato que teníamos ganas de estudiarlo, y que este contexto global enrarecido que estamos viviendo hace explotar de alguna manera por 2 frentes. Se trata de una sobreexposición que estamos teniendo a muchas fuentes de desinformación, una más coyuntural, que tiene que ver con las nuevas tecnologías y los nuevos caminos que encuentra la información para difundirse, y una más estructural, que tiene que ver con un mecanismo narrativo de explicación de la realidad que es universal, existe en todas las culturas y ha existido en todos los momentos de la historia, que son las teorías conspirativas. Ninguno de los dos es un fenómeno específico de la pandemia, ninguno es nuevo. Estamos expuestos a información falsa, a noticias falsas o fake news, como estamos acostumbrados a y la facilidad con la que se puede generar y difundir. Los medios masivos de comunicación y las redes sociales no hacen más que acelerar este proceso. Prendemos el celular, prendemos la tele, prendemos la radio, abrimos el diario y tenemos una avalancha de información. Y por supuesto, estos tipos de información en los que estamos expuestos no son todos de la misma calidad ni de la misma confiabilidad. Esto nos obliga a desarrollar como nuevas habilidades en el filtrado, la clasificación de información, que mucha gente no tiene, o no tiene el tiempo para invertir en desarrollarla adecuadamente. Entonces, las noticias falsas nos inundan desde todos nuestros dispositivos electrónicos que nos traen información, y de hecho, hasta ahora la mayor parte de los estudios muestran que el factor esencial para que la gente tienda a aceptarlas y tienda a difundirlas es esencialmente no tener el tiempo ni la costumbre de ponerse tratar de ir a cotejarlo. Entonces, la gente en general recibe una noticia falsa si el titular es atractivo, es llamativo, y si siente que le aportó algo nuevo, automáticamente la comparte y no se pone a pensar en la verosimilitud, o en la fuente, en la plausibilidad, en cómo eso encaja con otras cosas que uno sabe, simplemente se comparte. Y esto ocurre a nivel coloquial, pero también ocurre a nivel de información científica. Hubo en este último tiempo un auge de preprints y de estudios sobre la pandemia que se publicaron antes de pasar por el proceso de revisión por pares, y esto nos expuso a un montón de posibilidades falsas acerca de tratamientos de la enfermedad o de formas de contagio de la enfermedad que se difundieron mucho más rápido de lo que pudimos alcanzar a controlarlos y a chequearlos. Y esto es cierto para el individuo de a pie común y para la comunidad científica. Entonces, por un lado están las noticias falsas, y por otro están las teorías conspirativas, que son universales, es decir, que han existido en todas las culturas, han existido desde siempre, y que son narrativas que vienen a explicar por qué y cómo ocurren.
eventos trascendentales que nos descolocan, que son esencialmente caóticos. Entonces, las teorías conspirativas vienen a restituir ese orden, ofreciéndonos una historia de por qué pasan las cosas, quién está detrás de lo que está pasando, que en general son grupos de poder que no se pueden ver, que están ocultos, como los Illuminati, o sociedades secretas, o los queridos magios de los Simpson, que están en el poder pero no se ven, que orquestaron todo, que tienen un plan, que tienen los medios para llevarlo a cabo, que a veces son muchos recursos económicos, una tecnología desconocida, a veces están colaborando con extraterrestres, a veces tienen poderes mágicos, en fin, cosas a las que el hombre común no puede llegar. Y esa narrativa permite explicar por qué pasan cosas que está pasando y por qué, quién se beneficia y a quién tenemos que culpar, nos tranquiliza, permite de alguna manera reducir la ansiedad o al menos restituir la sensación de control, que es lo que este tipo de eventos nos hacen perder. Entonces así surgen las teorías conspirativas, florecen en tiempos de crisis sociales, florecen en guerras, en epidemias, en pestes, desastres naturales, incendios. Han ocurrido en todas las pandemias globales, han ocurrido con la gripe A, han ocurrido con el Zika. Había una teoría conspirativa que decía que el Zika era producto de un laboratorio de bioingeniería que estaban desarrollando un mosquito para utilizar como arma en la lucha contra el dengue y se les fue de las manos y eso generó el bicho. Con el H1N1 pasó lo mismo. Bien, ¿qué más? Y no se dan de manera igual, o sea, no son aceptadas de manera igual en todas las personas, sino que se benefician de determinadas características o disposiciones psicológicas, como el tener una proporción al pensamiento mágico, también ser narcisista, o sea, creerse superior a los demás o creerse poseedor de conocimientos especiales, facilita la creencia en teorías conspirativas. También el hecho de un menor nivel educativo o menores puntajes en pruebas de inteligencia, esto igual está bastante discutivo, pero lo que hay evidencia más fuerte es acerca del estilo cognitivo, características como el estilo cognitivo, es decir, la tendencia a no aceptar soluciones rápidas e intuitivas a problemas y en lugar de eso probar soluciones más elaboradas, eso te predispone en contra de aceptar teorías conspirativas. Y también, bueno, además de la coyuntura de que haya eventos globales terriblemente estresantes, amenazantes y un contexto de incertidumbre, el pertenecer a una minoría o el estar en una situación de percibirte en inferioridad de condiciones o de desesperanza o de pérdida de poder, como puede ser una minoría perseguida en el contexto de una guerra, como pasó con los judíos en la Alemania nazi, también te hace más propenso a aceptar narrativas de tipo conspirativo. Y también intereses de tipo ideológico o que tienen que ver con la dinámica de grupos, como por ejemplo en tiempos de que gobiernan los demócratas, los republicanos tienden a aceptar teorías conspirativas gubernamentales, y en tiempos que gobiernan los republicanos pasa exactamente al revés. Las teorías conspirativas son un tema complejo que depende del entramado de factores cognitivos y factores culturales y factores sociales, y que cuadra perfecto con la pandemia porque es un caldo de cultivo para teorías conspirativas, y las teorías conspirativas, así como la desinformación, tienen consecuencias en lo que la gente termina haciendo. Por ejemplo, las teorías conspirativas médicas acerca de las vacunas y el autismo, por ejemplo, tienen como consecuencia que la gente no se vacune, y esto ha pasado en casos de pandemia global con consecuencias terribles para la salud pública. En general, las teorías conspirativas hacen que la gente confíe menos en fuentes oficiales, apoye menos programas estatales, por ejemplo, en el caso de la negación del cambio climático, la gente tiende a no aceptar políticas públicas caras o votar en contra de políticas públicas caras que reducirían la emisión de gases de efecto invernadero. Y otra característica de las teorías conspirativas es que se dan en bloque y en general son contagiosas. El creen una, creen varias. Por ejemplo, incluso aunque sean contradictorias, como el caso de la muerte de la princesa Diana, que hay gente que aceptaba simultáneamente que había sido asesinada como parte de un complot gubernamental y al mismo tiempo que había creído su propia muerte. La gente no tenía ningún problema de creer en este tipo de cosas al mismo tiempo. Bien, entonces, quisimos poner a prueba cómo era la creencia en teorías conspirativas en la población argentina. Tomamos una muestra no probabilística de 377
personas, un grupo de 18 a 66 años, y lo que hicimos fue considerar una serie de rasgos de personalidad y cognitivos que vendrían a ser predictores, o posibles predictores, de la aceptación de teorías conspirativas e información falsa. Presentamos también datos reales sobre la pandemia de coronavirus para equilibrar. Bien, esta es una lista de las teorías conspirativas que presentamos. La gente tenía que preguntar en una escala Likert de 1 a 5 si les parecían que eran falsas o probablemente falsas, si estaban indecisos o probablemente ciertas o ciertas. Esta fue la favorita de todos, que el virus era un arma biológica. Los americanos culparon a los chinos culparon a los americanos. Acá hay claramente intereses geopolíticos en el medio. También que el virus había sido diseñado por las farmacéuticas para vender vacunas. Se habló de que Bill Gates estaba metido en esto. También se dijo que en realidad era un efecto del aumento de las redes de telefonía 5G, de las redes celulares. Se dijo incluso que había un organismo extraterrestre que se activaba con las redes de telefonía de 5G, o sea, bien de los X-Files de los 90, que era parte de un programa del control del número de la población, o bien que la epidemia había sido diseminada para una forma de tener la gente en las casas y que no pudieran protestar en las calles. También se dijo que había sido profetizado por Nostradamus. Esto no tiene el efecto de un grupo, de una élite en el poder que está orquestando, pero sí el efecto de que estaba predestinado a pasar y entonces ya no hay nada que hacer. O bien que hay tratamientos de origen natural, pero la industria farmacéutica hace lobby para que no se... Sí, bien, la gente contestaba en una escala de Likert de 1 a 5 si le parecía que era falsa o cierta, o probablemente falsa o probablemente cierta, o si estaban indecisos. Tanto para las noticias falsas como para las teorías conspirativas. Bueno, de las noticias falsas se dijo que la sopa de murciélagos tenía que ver con la diseminación de la enfermedad, que se podía prevenir con ajo, que se podía prevenir con vitamina C, que se podía tratar con un mineral mágico que tenía dióxido de cloro, que se podía curar con terapia de vapor, que era aspirar vapor hirviendo, supuestamente para aumentar la temperatura de los pulmones y que eso matara al virus si te había entrado en los pulmones, una cosa totalmente delirante, pero la difundió mismo un médico, esta noticia, que lo transmitían los mosquitos, que el frío y la nieve pueden matar al virus. Todas estas noticias falsas las saqué del sitio de la Organización Mundial de la Salud, que tuvo que salir puntualmente a desmentirlas una por una. Es que, de hecho, hace falta desmentirlas, porque si no la gente empieza a confiar en medidas de seguridad que no son confiables. Incluso, como vamos a ver como resultado de este estudio, puede dejar de creer en la información que es realmente válida. Leí que alguien ponía que recién me sacaron los Illuminati. No lo descarto. Que seas paranoico no quiere decir que no te estén siguiendo. Así que bien podrían haber sido los Illuminati que no están tratando de que no se sepa la verdad de que son ellos los que están detrás de la pandemia. Bien, entonces, esto en relación a las noticias falsas y las teorías conspirativas, se presentaron 7 teorías conspirativas y 9 noticias falsas, contrastadas con 16 datos reales sobre dónde se originó la pandemia, cómo se transmite el virus, hasta donde sabemos, cuáles son las medidas de prevención, qué eficacia tienen, si se puede transmitir o no por animales, esa clase de cosas. Además tomamos una escala de preocupación ante COVID-19, que hace preguntas del estilo de si la gente está preocupada por el número de muertes, o por la transmisión en el país, o por la velocidad con la que se transmite, por no poder protegerse adecuadamente, por no poder acceder a medidas de seguridad. Eso para tener una medida de la respuesta de ansiedad de la población ante la enfermedad. Después preguntamos por la tolerancia y la incertidumbre y la necesidad de cierre cognitivo, que es una medida que te dice cuánto la gente necesita obtener una respuesta rápida cuando está ante una situación incierta o un problema, y la escala de tolerancia y incertidumbre, que te mide cuánto la gente tolera el estar en situaciones, en contextos de incertidumbre, no saber lo que va a pasar, no saber cómo resolver, cómo actuar. Y después tomamos una medida del estilo cognitivo, que es el test de reflexión cognitiva. Es una serie de problemas matemáticos que ponen a prueba si la gente tiende a aceptar la primera solución que se les ocurre, porque es intuitiva y rápida y tiene sentido, o bien si tiende a rechazarla y a realizar un esfuerzo cognitivo adicional para llegar a una solución que es correcta a través del razonamiento analítico, que es un predictor fuerte tanto visto en otros estudios, tanto de la creencia en noticias falsas como de la creencia en teorías conspirativas, un predictor negativo esto es. Y además tomamos una escala de locus de control que mide qué percepción tienen las personas de estar en control, de su vida, de las circunstancias de su entorno. Un locus de control interno vendría a ser una persona que tiende a pensarse a sí misma como en control de lo que está pasando y con capacidad de influir en cómo las cosas se van a desarrollar, y un locus de control externo sería una persona que piensa que está a merced de fuerzas que no se puede controlar, ya sea en su vida, en su trabajo, en su destino, o en la política y la manera en que está organizado el mundo. Además consideramos como predictores contextuales
qué confianza tiene la gente en diferentes fuentes de información y con qué frecuencia consulta determinadas fuentes de información. Consideramos, por un lado, como fuentes oficiales el gobierno y las instituciones académicas y científicas, como fuentes de información sobre la enfermedad. Le preguntamos cuánto confiaba en una escala de 1 a 5 y con qué frecuencia las consultaba en una escala de 1 a 5. Después pusimos periodismo aparte y pusimos como fuentes no oficiales sitios de internet no especializados, familia o amigos y redes sociales, que son lugares por donde más rápidamente se difunden las noticias falsas y las teorías conspirativas. Entonces, analizamos por separado el efecto de... Perdón, te pediría si podrías ir cerrando la idea, así después podemos ir pasando a los siguientes oradores, pero después tiempo para profundizar en preguntas y tal, ¿vale? Perdón por la interrupción. Bien. En relación a las teorías conspirativas... No, por favor. La teoría conspirativa ganadora fuera de la guerra biológica, que tuvo un nivel de aceptación, una mediana de 3, o sea que tuvo bastante aceptación en general, las teorías conspirativas no fueron muy aceptadas. La noticia falsa más aceptada fue la de la sopa de murciélago, tuvo una mediana de 4, bastante mayor a la del resto de las noticias falsas, mientras que, por fortuna, la información real acerca de la enfermedad fue bastante más aceptada. La aceptabilidad de las conspiraciones y las noticias falsas correlacionó entre sí y negativamente con la información real. O sea que la gente que tiende a aceptar más información falsa de los dos tipos tiende a aceptar menos como válida la información real sobre la enfermedad. Y los principales predictores fueron, en el caso de las teorías conspirativas, un estilo de pensamiento analítico, es decir, no aceptar la primera conclusión como válida y seguir en el proceso de esfuerzo cognitivo para solucionar el problema. Fue un predictor negativo de la aceptación de las teorías conspirativas, mientras que la sensación de que la política está fuera del control de los ciudadanos fue un predictor positivo de la creencia en las teorías conspirativas. En el caso de las noticias falsas, influyó la frecuencia y la confianza en fuentes no oficiales de información, eso hizo a las noticias más falsas más aceptables, y en todos los casos, la confianza en fuentes oficiales fue un predictor negativo de la desinformación y un predictor positivo de la información correcta. Entonces, como síntesis del trabajo, ¿cuál es un predictor positivo de la creencia en teorías conspirativas? Estar expuesto a fuentes de información no confiables, tener un estilo cognitivo más intuitivo y más impulsivo, y tener la percepción de que vivimos en un mundo sometido a fuerzas más allá de nuestro control. Mientras que las noticias falsas se relacionan con el estilo cognitivo, con la frecuencia y la confianza en fuentes de información que no son oficiales, y los datos reales se relacionan con la exposición a fuentes confiables de información. ¿Cómo nos protegemos de la desinformación? Tenemos que educar a las personas en hacer un filtro adecuado de la información a la que están expuestas, y también a desarrollar un sano escepticismo acerca de las soluciones que se le presentan y de los datos que se le presentan, y generar una conciencia de que hay que chequear y rechequear la información a la que uno está expuesto. Eso a veces tendría que ser la síntesis, en pocas palabras. Perfecto, bueno, muchas gracias, Ángel, por la presentación, y perdón nuevamente por la abrupta interrupción. Muy, muy interesante fue la exposición que has hecho. Vamos a pasar a nuestra siguiente oradora, que es la doctora Yael Vargas Rubilar. Esta es licenciada en Psicología por la Universidad Adventista del Plata, es doctora en Psicología, actualmente se desempeña como investigadora asistente en el CIPME de CONICET, y también es docente en distintas universidades, en la Universidad Adventista del Plata, y también ha participado como docente invitada de la Universidad Católica de Santa Fe. Además, ha publicado diversos artículos en distintas revistas con referato, revistas nacionales e internacionales. Así que, Yael, acabamos contigo. Voy a compartir yo, ¿no? ¿Verdad? La presentación. Sí, por favor, por favor. Un segundo y arrancamos entonces. Mientras, recuerdo que pueden hacerles preguntas a Ángel en el Slido, así que si alguien tiene una pregunta, la puede hacer en el link que acabo de pasar acá. Ok, está compartido, ¿verdad? ¿Todos pueden ver bien la diapositiva? ¿Sí? Sí, también. Bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, Joya. Buenísimo.
Bueno, una de las preguntas que nos hicimos al comienzo con un grupo de investigadores fue cómo está afectando la pandemia que estamos transitando todos, el bienestar psicológico del personal de salud que está dedicado en primera línea a la atención de pacientes con COVID. Y bueno, a partir de esto nos reunimos con un grupo que pertenece, además del CONICET, a diversas universidades para elaborar un proyecto de investigación que nos permita de alguna manera responder esta pregunta. Pero ¿qué sabemos nosotros en relación a las condiciones a las que está expuesto el personal de salud? ¿Están viendo la presentación, perdón? ¿Hola? Sí, se ve la presentación. Sí, se ve. Sí. Sí, se ve, se ve. Acá me quedó medio colgada en mi teléfono, pero bueno, sigo entonces. Bueno, las condiciones a las que está expuesto el personal de salud entonces son principalmente el mayor riesgo de contagio, que es lo que todos sabemos, hemos podido ver incluso en las noticias porque ha aparecido en diversos medios de comunicación. Por otra parte, el gran temor que tienen el personal de salud de contagiar a sus seres queridos, porque claramente ellos tienen mayor riesgo de contagio también, exponen a sus familias, el aumento del estrés, la sobrecarga laboral, los cambios en la rutina de trabajo. La mayoría de ellos ha informado que ha tenido que sufrir además un clima laboral bastante rarecido por toda esta situación, la disminución del tiempo de trabajo. Podríamos mencionar también la estigmatización que han sufrido algunos, en los que, bueno, hemos visto por la tele incluso que han sido increpados por sus vecinos porque exponían, según ellos, al contagio de sus edificios o de los vecinos que vivían cerca. Lo que se conoce de pandemias anteriores, como por ejemplo la del SARS, es que el personal de salud constituye un grupo de riesgo especial en lo que se refiere al bienestar psicológico. Tenemos algunos antecedentes de estos estudios que se hicieron en ese momento. La mayoría de ellos son asiáticos, en los que claramente hubieron indicios de la afectación que había en la salud mental del personal de salud. En cuanto a la pandemia que estamos viviendo ahora del COVID, hay menos antecedentes. Podemos rescatar algunos, en el que claramente también de China hay indicios claros de que el personal de salud está siendo afectado, y claramente más que el resto de la población. Bueno, ¿qué objetivos nos planteamos entonces? Analizar las preocupaciones e indicadores de malestar psicológico del personal de salud, que está dedicado a la atención del COVID, y también analizar la evolución a lo largo de la pandemia, porque vimos que en algunos de los estudios sugerían que sea estudiada esta evolución, porque habían visto que incluso algunos tenían secuelas psicológicas hasta un año después de la pandemia. Entonces nos pareció también interesante incluirlo en nuestro estudio. ¿Qué instrumento utilizamos? Elaboramos un instrumento para... sí. Les decía que estaba un poco atrasado, me parecía. Estoy en instrumento. Diapositiva 7. Oye. ¿Listo? Sí, está en la diapositiva. Bien. Bueno, como les decía, elaboramos un instrumento para indagar las preocupaciones, algunos indicadores de depresión, de ansiedad, intolerancia a la incertidumbre y estrategias de afrontamiento que nos parecieron importantes en estas circunstancias. Todos estos instrumentos, o todos estos indicadores fueron sacados de instrumentos que están validados en la Argentina por diversos autores. Los participantes fueron 1.500 profesionales en la segunda evaluación. Hicimos primero un informe con 800 sujetos más o menos, pero yo les voy a compartir un poco el segundo informe que nosotros elaboramos con 1.500 profesionales de la salud que atendían en primera línea de atención al COVID, del ámbito público-privado de diferentes provincias y de diversas disciplinas, es decir, médicos, enfermeros, kinesiólogos, bioquímicos, entre otros. Bueno, pero ¿qué encontramos? Siguiente diapositiva. Resultados.
que la preocupación por la posibilidad de contagiar a sus seres queridos aumentó del primer periodo de evaluación del 83% al 90%. Esta diferencia era una diferencia significativa. También aumentó la posibilidad de contagiarse a ellos mismos, significativamente, del 65% al 71%, y esto lo hemos reflejado en algunos relatos que pudimos recolectar, como por ejemplo, algunos decían, no tengo miedo por mí, sino por mi familia, me fui a vivir a la casa de mis viejos, mi mujer es asmática, y no quiero contagiarla. Tuvimos otros relatos bastante fuertes, como por ejemplo el de un médico que nos dijo que tenía mucho miedo de contagiarse, de que lo tengan que intubar, y claramente tenía miedo a la muerte. Así que bueno, pudimos ir cotejando, además de los números, diversos relatos que nos daban los participantes. Por otro lado, encontramos que la percepción de que el clima laboral inicial había empeorado se vio también clara en los porcentajes que fueron analizados. También encontramos una diferencia significativa en esto, porque muchos nos dijeron que inicialmente había habido como un caos en el clima laboral, no habían protocolos claros, no habían muestras claras de qué tratamiento había que seguir, de qué forma se tenía que tratar la pandemia. Entonces, bueno, esto claramente afectó el clima laboral. También aumentó la percepción de cansancio en lo que refiere al trabajo, fue desde el 67% al 79%, y esto también se vio reflejado en algunos relatos, como por ejemplo el del médico residente de Entre Ríos, que nos dijo que esta última semana intentaron dividir los equipos, y ahí disminuyó el personal que atendía al mismo tiempo, y me tocó hacer mucho más trabajo. Tengo guardia día por medio, 3 guardias por noche, es mucho estrés y cansancio. Hay muchos relatos similares, también de enfermeros, de bioquímicos que están trabajando muchas más horas de las que trabajaban. Que en cuanto a la atención psicológica, nosotros en el primer informe habíamos visto que estaban ascendidos todos los valores de depresión, de ansiedad, de incertidumbre, y una de las preguntas que le hicimos es si estaban recibiendo efectivamente algún tipo de atención psicológica individual o grupal. El 70% en el primer informe nos había dicho que no contaba con un grupo de contención psicológica, no estaba recibiendo atención psicológica, lo cual es un número altísimo. Y en la segunda evaluación, en el segundo informe, lo que notamos es que el 78% nos dijo además que cree que contar con un grupo de contención y apoyo psicológico le ayudaría a resolver sus problemas y temores en esta etapa tan difícil que están pasando. Esto, lo que podemos observar es que no se modificó significativamente en los periodos analizados, pero que claramente sigue siendo un número muy llamativo. La otra cosa que vimos es que muchos iniciaron terapia psicológica grupal, vía Zoom, a distancia de diferentes formas, o por llamadas de WhatsApp, pero nos decían que no veían que fuera efectiva, entonces empezaron a abandonar esta terapia. Acá hay un relato que les comparto de un enfermero que me dijo que no está acostumbrado al uso de la tecnología, no te permite expresarte, ni poder explayarte, y lo que él me dijo cuando hablé con él es que en realidad lo que vio es que de un grupo de 20 fue disminuyéndose cada vez más, dismándose cada vez más, y finalmente nadie asistía. ¿Qué en cuanto al afrontamiento? Bueno, lo que vimos en el primer informe es que existía un afrontamiento bastante controlado, pero que se encontraba a veces posibilidades de escape a través de la evitación, que esto era muy, muy común porque claramente ellos tenían que seguir trabajando, y algunos utilizaban la estrategia de redefinición cognitiva. Sin embargo, cuando evaluamos los periodos siguientes, lo que pudimos observar es que ese afrontamiento se modificó negativamente porque esta estrategia fue yendo más hacia el control rígido, aumentando la tensión, y en algunos casos se observó que esto podía llevar al descontrol. Tenemos algunos relatos de algunos profesionales que nos decían que había momentos en los que lloraban, otros se reían, en otros momentos estaban tensos y nerviosos, y no estaban siendo efectivas estas estrategias de afrontamiento que ellos estaban aplicando frente a esta situación. ¿Qué podemos decir en líneas generales? Los indicadores de depresión, ansiedad y de intolerancia a la incertidumbre han aumentado a lo largo de todos los periodos que fueron analizados, y al mismo tiempo la ayuda psicológica efectiva sigue siendo muy baja
en cuanto a la afectividad. La mayoría de ellos nos dicen que no sienten que les esté ayudando y que claramente la necesitan. Muchos nos agradecen la posibilidad de incluso poder compartir en el cuestionario su experiencia, porque creen que no tienen otro momento para hacerlo, otro lugar, y que esto los alivia de alguna manera. Les comparto un testimonio que la verdad es que me impactó mucho, de una enfermera que participó en el estudio. Ahora nosotros abrimos el estudio a otros países, con esto del famoso aplauso que se hace todos los días al personal de salud. Y ella dice, a mí no me gusta que nos llamen héroes, ya que existe una línea muy delgada entre ser héroe y ser mártir. Siento que al pedirme que sea héroe, me están pidiendo que me exponga a todo, cuando yo también tengo miedo a enfermar y a contagiar a mi familia. Y la verdad es que me pareció que de alguna manera resumía muy bien el sentido de muchos de los participantes de nuestro estudio, que nos han comentado que se sienten la verdad que muy expuestos y demasiado exigidos frente a esta pandemia y con muy poco apoyo. ¿Qué es lo que nosotros hemos pensado como objetivos siguientes, o cuáles son nuestros objetivos pendientes? Bueno, continuar analizando la evolución del estado psicológico del personal de salud a lo largo del tiempo. Nos parece que, como dicen la mayoría de los estudios, van a haber cambios, porque claramente esta situación incierta que vivimos todos se va modificando en el tiempo, y la exigencia también en muchos casos ha aumentado. No solo en Argentina, sino en toda la región y en todo el mundo. Por esto también nos parece interesante comparar los resultados por países. En este momento están participando de nuestro estudio personal de salud de diferentes países de Latinoamérica. Nos pasó algo curioso. Nosotros empezamos a evaluar en Argentina online, y al analizar las respuestas nos dimos cuenta que también había personal de otros países que había empezado a contestar. Así que bueno, los incluimos en el estudio, pero aún no hemos analizado ni comparado los resultados. Y este objetivo, el tercero, nos parece uno de los más importantes, es presentar un plan de contingencia psicosocial ante la emergencia por casos de COVID. Nos parece que claramente hay que analizar algún plan de intervención para la situación que estamos viviendo, y de alguna manera colaborar y apoyar al personal de salud. Tenemos en nuestro equipo algunos psicólogos que son especialistas en esto, son psicólogos clínicos, y la verdad es que estamos muy contentos porque sentimos que de esta manera podemos colaborar con la situación que están pasando muchos de ellos. Bueno, como les decía, vamos a seguir evaluando. En este momento estamos pidiendo colaboración de todas las formas que ustedes se podrán imaginar para que sigan contestando nuestro cuestionario, porque nos parece sumamente importante tener un mayor número de voces frente a lo que estamos viviendo, y entre otras cosas tenemos mucho interés en poder colaborar para que se haga algo desde la psicología aplicada con nuestro estudio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Yael, por tu presentación, muy interesante, y lo que puedo decir es que podemos compartir esta investigación por el Instagram, por distintas redes de Neurotransmitiendo, para que podamos llegar a más gente con esta investigación, que es súper interesante. Perfecto, entonces pasamos, por nada, pasamos a, un segundo, pasamos entonces a nuestra última presentación. Nuestros últimos oradores van a ser Cristian Garay y Martín Echevers. Martín Echevers es doctor en Psicología por la UBA y actualmente secretario de Investigaciones de la Facultad de Psicología de la UBA. También es profesor regular titular de la materia de psicoterapias en la misma facultad. Y por otra parte, el doctor Cristian Garay es profesor adjunto e investigador de la Facultad de Psicología de la UBA, y también es subsecretario de Investigaciones en la Facultad de Psicología. Así que los dejo con ellos. Bien, bueno, muchas gracias. No sé si me escuchan, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bárbaro. Muchas gracias por la invitación, Tomás, y vamos a comenzar contando este estudio que venimos haciendo, que también está en progreso. Desde el Observatorio de la Facultad de Psicología
Martín, con Natalia Putrino y también otros integrantes, Jimena Grasso, Vanessa Natalí y Natalia Helmich. Nosotros lo que hicimos fue trabajar con 2 muestras a las cuales le administramos una herramienta para evaluar el impacto psicológico del estado, en realidad el estado psicológico, el estado de malestar psicológico en ese momento, para relacionarlo con el tema de la cuarentena. Hicimos una muestra a los 7 o 11 días de la cuarentena y otra muestra a los 50-55 días. Las muestras fueron estratificadas, digamos, de todo el país. Acá está un poco la distribución de todo el país, para que ustedes vean. Además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, de todo el conurbano, digamos, el interior de la provincia, Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán y Neuquén en la segunda muestra. En total, en la primera muestra fueron 2.631 participantes y 2.068 en la segunda. No sé, a mí me quedaron unas rayas acá, no sé si ustedes también las ven o es algo solo en mi pantalla. Pero bueno. No, es algo que todos vemos lamentablemente, Cristian, pero no entiendo por qué. No, la gente puede llegar a escribir en tu pantalla, es algo que se podría deshabilitar, pero solo puedes habilitar no hay vos. problema. No hay problema. Pero le dan un toque las rayas, es como para enfatizar la presentación. Alguien, claro, con un pulso un tanto extraño. Muy de acuerdo pusieron. Bueno, la herramienta que utilizamos, o sea, un poco enfrentábamos el problema de tratar de que el cuestionario no sea demasiado extenso, entonces limitamos un poco la cuestión solamente a utilizar el checklist de síntomas de la versión abreviada de la SSL-90, que es la SSL-27, ¿sí? Y luego preguntamos directamente por conductas que podríamos considerar problemáticas, como consumo de alcohol, de drogas, tabaquismo, etc. Y además conductas saludables, como actividad física, práctica religiosa, vida sexual, también conductas que suelen estar asociadas con mayores niveles de bienestar. Y después preguntamos por conductas generales, cuestiones de consumo de fármacos, terapias alternativas, prácticas en general, yoga, por ejemplo, cuestiones así. Y en la última muestra preguntamos sobre el tema de la consulta psicológica, específicamente, acerca de si estaban en tratamiento psicológico los participantes o no. Y bueno, y algunas otras cosas más que ahora les voy a contar. De la SSL obtuvimos 2 índices. El índice de severidad global, que bueno, es el general el que se obtiene a través de esta herramienta, de este instrumento, que nos da como un índice de sintomatología psicológica, ¿sí? Los síntomas que se evalúan son síntomas depresivos, distímicos, depresivos de depresión crónica, vegetativos, agorafóbicos, fobia social, y de desconfianza. Se preguntan síntomas de ansiedad, ¿no? Se refieren vegetativos que se preguntan con una escala Likert, ¿sí? De 0 a 4, y se suma todo ese puntaje, se divide por 27 y de ahí sale ese índice de severidad global. Y después también tomamos lo que se puede obtener a partir de esta escala, que es el índice de riesgo de trastorno psicológico, trastorno mental, que es cuando los participantes tienen 14 o más ítems, o sea, el 50% al menos, en las opciones más altas, en las opciones bastante o mucho, ¿sí? 3 o 4 puntos. Tienen que tener por lo menos 14 ítems marcados en 3 para ser incluidos como participantes en riesgo de trastorno psicológico. Y comparamos ambas muestras, ¿sí? Acá con quien hizo las rayas rojas está dificultando la lectura, pero bueno, vamos a poner siempre en verde la muestra 1, la muestra tomada, recuerden, a los 7-11 días de la cuarentena, y en amarillo la muestra 2. Y observamos en la sintomatología psicológica, este es el índice de la SSL, el puntaje de la SSL, un aumento significativo, ¿sí? Fíjense que más del doble fue la media, digamos, de este puntaje en la segunda muestra. Después, cuando fuimos al otro índice que obtuvimos desde la SSL, fue el porcentaje de participantes en riesgo de trastorno psicológico. También observamos un aumento significativo, ¿sí? Fíjense que teníamos 4,86% de participantes en riesgo en la muestra a los 7-11 días,
y 7,2 en la muestra a los 50-55 días. En ambas muestras vimos una asociación relacionada con la edad, entre la edad y la severidad de la sintomatología, o sea, entre el puntaje de la SSL y la edad, en el cual veíamos que las personas más jóvenes tenían mayor sintomatología, ¿sí? Mayor puntaje de la SSL. De acuerdo al sexo, también vimos en relación a hombres y mujeres las mismas relaciones, ¿sí? Un aumento significativo, o sea, en las dos muestras, más porcentaje de mujeres con sintomatología, con una media más alta. Y en relación al sector socioeconómico, el sector de ingresos, también observamos una diferencia significativa en donde las personas con menor nivel de ingreso tenían mayores puntajes. Respecto de cómo manejaban acá, relacionábamos un poco el malestar psicológico con las preguntas que les fuimos haciendo en general, que no estaban basadas en un instrumento, pero les preguntamos cómo manejaban este malestar psicológico. Y bueno, acá están nuevamente, ¿sí? En verde la muestra 1 y en amarillo la muestra de los 50-55 días. Fíjense que más o menos es estable, ¿sí? Pero aparecieron opciones como uso de medicación, deporte, alcohol, que subió, después vamos a hablar más en detalle sobre eso, el uso del rezo, una práctica religiosa, la asistencia al psicólogo, que también vamos a hablar más adelante, la expresión a través de redes sociales o contacto a través de redes sociales con amigos, y bueno, y también un porcentaje de gente que no tenía malestar, que se redujo, ¿sí? Conforme tomamos la muestra a los 50-55 días. Y en ese momento de la cuarentena, la semana pasada, casi el 70% de las personas tenían alguna forma de malestar psicológico. Cuando nos centramos en cada uno de estos ítems, preguntamos un poco a aquellos que sí usaban la medicación como manera de manejar el malestar, un poco para qué, con qué objetivos tomaban la medicación, y fíjense, bueno, cómo se incrementó un poco, un porcentaje más alto con el tema de la ansiedad, del insomnio, el insomnio que aparece como mucho más marcado a los 50-55 días que al inicio de la cuarentena. Al inicio aparecía mucho más el dormir de más, probablemente asociado a cuestiones como la relajación en los horarios, todo el tema de trabajo en el hogar y demás, o no trabajo, ausencia de horarios por dificultades laborales. Manejo con el tema del estado de ánimo, un aumento también, y para relajarse o para manejar lo que llaman nervios, ¿sí? Fíjense en todos los casos cómo aumenta en la muestra en amarillo, que es la de las 50-55 días. Acá hicimos como un comparativo, viendo cómo aumenta el uso de la medicación y la automedicación con fines vinculados a lo que podemos llamar el estado psicológico, que englobaba todo lo que vimos antes, ¿sí? Ansiedad, nervios, sueño, estado emocional, etc. Que pasó del 54 al 72%, y el porcentaje de gente que lo usaba con el foco en condiciones médicas que descendió. Los participantes podían obviamente marcar las dos opciones, por eso se solapan los porcentajes, que van a ver que suman más de 100, ¿no? Hay gente que tomaba para, no sé, hipertensión y además la medicación para la ansiedad. Esto era lo que les decía del insomnio. Sí, el insomnio acá fue el que, claro, la alteración del sueño que más aumentó, comparando los 50-55 días con la primera muestra. También esto es interesante, bueno, no lo analizamos todavía, estamos un poco en trabajo en esa línea de los síntomas más depresivos de la SSL, observamos también un aumento, y esto está correlacionado. El insomnio, recuerden que es uno de los síntomas de la depresión bastante más marcados. La vida sexual empeoró durante la cuarentena para la mayoría de la gente, más o menos sin diferencias significativas entre las muestras 1 y 2, se observó con bastante consistencia. Y el tema del consumo de tabaco, de alcohol, de drogas ilegales, se mantuvo más o menos estable. Fíjense, de drogas ilegales, bajó el consumo de tabaco, llamativo, se incrementó el consumo de alcohol. Y un ítem muy importante, sí, que observamos una diferencia significativa, fue el porcentaje de participantes que pensaron en quitarse la vida. Esto está reportado en muchos estudios, está reportado en varios estudios que se hicieron de cuarentena, previamente a la cuarentena que se está llevando adelante en muchos países ahora por el COVID-19.
hay estudios con el SARS, o sea, el SARS-CoV-1, ¿no? Con el MERS o con el ébola, por ejemplo, el estudio de cuarentena del impacto psicológico más largo es con el ébola, pero es de 21 días, y nosotros ya estamos bastante lejos de ese número de días de cuarentena, así que bueno, es un poco inédito todo lo que estamos registrando, ¿no? Así que bueno, básicamente eso fue lo que recabamos respecto de sintomatología. Después les preguntamos acerca del tema del tratamiento psicológico, ¿sí? Esto lo hicimos en la segunda muestra solamente. Ahí están, nos informaron de esos 2.000 participantes, más de 2.000, que el 14% sí se encuentra en tratamiento psicológico, y a los que no les preguntamos, los que no se encuentran en tratamiento psicológico, si consideran que necesitan o han intentado o desean realizar tratamiento psicológico, y un 37,55% nos contestó que sí. Entonces a ellos les preguntamos cuáles son las dificultades, si consideraban que lo necesitaban y no lo hacían, cuáles eran las razones por las que no, y muchos nos informaron dificultades para acceder a tratamiento psicológico, que esto nos pareció bastante importante, ¿sí? En un país con tantos profesionales psicólogos, que haya dificultades para el acceso, y bueno, nos mencionaban problemas económicos. Obviamente, bueno, a la vez que tenemos muchos profesionales psicólogos, tenemos también un porcentaje muy alto de la población bajo la línea de pobreza, entonces eso hace que haya, por ejemplo, el problema económico, que fue lo principalmente marcado para no acceder a un tratamiento psicológico, o no recibir respuesta directamente, intentar, acá nos contaban cuando nos describían un poco más, que intentaban asistir a algún sistema de salud gratuito, por ejemplo, bueno, no sé, o Salud Mental Responde o alguno, y no recibían respuesta, o no recibían cobertura por parte de la obra social o prepaga. Y algunos informaban, pero bastante menos, que no podían realizar un tratamiento a distancia por diferentes razones, de cuestión de distintos tipos, y de no tener las posibilidades tecnológicas, o no tener el espacio en el hogar para poder hablar con tranquilidad sobre su intimidad. Y un porcentaje considerable prefiere tratamiento presencial, ¿sí? Esto también lo observamos charlando con muchos colegas. Nosotros además somos clínicos, somos más de ser docentes investigadores, entonces vemos que sí, efectivamente, cuando pasamos a la modalidad a distancia, un porcentaje de pacientes no pasan a esa modalidad, digamos, como que hay una especie de deserción. Y es importante esto porque es posible que en este momento, donde registramos mayor nivel de malestar psicológico general, como la muestra nuestra y como también las otras presentaciones lo registran, que las personas recurran menos a los profesionales especializados es bastante preocupante, especialmente en aquellos participantes, en aquellas personas que tienen alto riesgo de trastorno psicológico o tienen trastornos psicológicos, ¿sí? En donde, por supuesto, una cosa es el manejo del malestar difuso y otra cosa es cuando ya hay una psicopatología, y esto requiere, por supuesto, intervención de un profesional especialista para poder sobrellevarla, para poder reducirla, para poder superarla. Así que, bueno, en definitiva, nuestras conclusiones son que el impacto psicológico de la cuarentena es relevante, ¿sí? Que debe considerarse, junto a otros aspectos sanitarios. Recuerden la cuestión del riesgo suicida y demás que estamos mencionando, que todos los indicadores, o casi todos, observamos un aumento con la duración de la cuarentena, ¿sí? Punto 2. Revisando un poco la literatura, bueno, enfatizamos la necesidad también de adecuar un poco las intervenciones al contexto, considerar el malestar específico y además considerar también la necesidad de contar con recursos también tecnológicos y capacitar a los profesionales para el tema de la terapia a distancia, la teleterapia, la telepsicología, que no es que va de suyo, sino que tiene sus particularidades y es necesario formar a los profesionales, vencer resistencias, prejuicios y también por ahí alentar a la población a utilizar estos recursos. Y por supuesto estudiar, bueno, cuáles son las intervenciones eficaces, efectivas, eficientes en esta modalidad. Y en toda la línea, digamos, como intentar incrementar el acceso de la población a la atención en salud mental, ¿sí? Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, muchas gracias, Cristian, por la presentación. En realidad quiero agradecer a todos los presentadores, a todos los oradores, porque dieron muy buenas
presentaciones muy claras y además dando cuenta de trabajos originales en un momento como este, puede aportar muchísimo. Y una de las cosas que me hace pensar esto es, y podría pensarse como una primera pregunta, puntapié, para todos los oradores que han presentado, ¿cómo creen que podría hacerse para hacer llegar estas investigaciones que han hecho, investigaciones originales en nuestro contexto, a los tomadores de decisiones en Argentina y en otros países de la región? Es una pregunta un poco más abierta para quien quiera responder, ¿no? ¿Toma la palabra? Sí. En el caso de la provincia de Mendoza, que estamos nosotros trabajando con docentes, el trabajo de investigación ha sido bien aceptado por la Dirección General de Escuelas, así que ellos nos colaboraron en la toma de muestra, en la distribución del instrumento, y hemos tenido ya la presentación de los resultados preliminares, bueno, lo que pusimos hoy frente a ustedes. Y a partir de estos resultados, la Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza se ha comprometido a realizar algunas intervenciones que, bueno, básicamente busquen prevenir el estrés, ya sea por medio de la distribución de materiales escritos, como también de distintas quizás conferencias o programas de intervención de acompañamiento a los docentes. Bueno, muy interesante tu aporte, Natalia. No sé si alguien más quiere aportar cómo se podría hacer para poder llegar a estas investigaciones y cómo hacer uso, ¿no?, de estas investigaciones tan interesantes en este contexto de pandemia que estamos atravesando. ¿Puedo hablar yo? Sí, obvio. En nuestro caso, bueno, elaboramos 2 informes hasta el momento y estos informes se hicieron llegar al Ministerio de Salud y al CONICET, específicamente van a nuestra área, que es la área de sociales. Y bueno, estamos teniendo algunas reuniones con algunos hospitales. En este momento, bueno, llevamos la primera, un poco para compartir los resultados. Particularmente con los equipos de salud mental, que son los equipos que están a cargo de la atención del personal de salud. Y la verdad es que está surgiendo algo muy bueno, porque muchos se están preguntando si realmente están haciendo algo que es efectivo. Ya en el momento que uno se empieza a preguntar si lo que está haciendo está funcionando, es algo muy bueno, pero nos gustaría mucho sí que esto llegara a ser parte de una política pública y que la salud mental se considere como una prioridad en una circunstancia como la que estamos. Esa es la idea. Bueno, más que interesante lo que comentás, Yael. No sé si alguien más quiere hacer algún aporte o si ya pasamos a las preguntas que aparecen en el slide. Cristian, Martín, tal vez, o pasamos directamente. Si quieren podemos comentar algo. En nuestra experiencia que tuvimos, no sé si llegamos a la gente que toma decisiones, pero lo conocen, el estudio, lo escucharon. A nosotros mismos nos sorprendió también. En realidad, lo que ocurre es que lo habíamos visto con Cristian y con Natalia Putrin y con el equipo en general, que bueno, ustedes saben, cuando se hace un trabajo como este, se revisa qué es lo que hay hecho en las experiencias anteriores, como lo mencionaba Cristian, y lo que encontramos es que en general se subestima lo que en los medios se llama el factor psicológico o el impacto en la salud mental, y por el otro lado, otro fenómeno que ya no sé quién lo puede responder, pero es que es cierto que uno encuentra por ahí profesionales, porque lo son, infectólogos, médicos de distintas especialidades, avanzando sobre territorios sobre los cuales pareciera que es terreno de todos. Y la verdad que eso es lamentable, incluso que se banalice las consecuencias que puede tener, que simplemente, no solamente que no se tomen en cuenta a la hora de intervenir, sino que no se promueva un seguimiento en todos los aspectos, porque nuestro estudio claramente no trabaja sobre el tema niños, es un estudio nada más, debería haber muchos más,
y nos preguntan sobre niños o sobre determinado tipo de población especial. Entonces es como que por un lado hay como una necesidad de saber, un conocimiento apoyado en algo, no voy a decir ciencia directamente, pero en algo, y por el otro lado lo que se encuentra es que hay mucha gente opinando y mucha gente alarmada sobre el tema, pero bueno, la gente que toma decisiones pareciera no tomarlo en cuenta para nada. Y por el otro lado, lo que nosotros vimos es que sí que tuvo un impacto y una llegada muy, muy alta, y que esperamos que eso le dé pie a otros estudios, otras investigadores, a gente seria como ustedes que están haciendo muchos trabajos. ¿Para qué? Para, bueno, independientemente del tema cuarentena sí, cuarentena no, o esto sí o esto no, es un factor que hay que tomar en cuenta para mitigar, para moderar, al menos para estudiarlo y para saber cómo se comporta y qué se puede hacer. Así que la verdad que la pregunta tuya no la podemos responder por qué no lo toman en cuenta. Sí podemos decir en nuestro caso que tuvimos la suerte de que llegara, y que llegó incluso por una periodista que le preguntó eso en la conferencia de prensa al presidente, que eso dio pie de nuevo a que nos convocaran. Cristian estuvo en un programa de altísimo rating, yo estuve en otros. Sean piadosos, no es fácil cuando estamos ahí ser claros, porque además te dicen hay que llegar, usa lenguaje simple, sé claro, pasa este mensaje, pasa este otro, etc. Y hay como una confusión general. Lo que yo tomaría como algo positivo es que de manera difusa hay un interés por el aspecto psicológico en términos generales. Ahora, todo lo otro no sé si se va a encauzar bien. Bueno, agradezco. Sí. ¿Puedo hablar? Obviamente, bueno, Cristina. ¿qué tal? Yo soy Cristina Rilló y estoy estamos con Yael y con un grupo, Rubén Mucio, es un grupo bastante interesante, haciendo este trabajo con el grupo de salud mental. Y la idea realmente, de gente de la salud que está en primera línea. La idea nuestra es que llegue al más alto nivel. ¿Por qué dentro del grupo de expertos no hay psicólogo o psiquiatra? Alguien relacionado con la salud mental. O sea, porque no se considera, yo creo que porque está de moda, porque queda muy lindo lo psicológico, pero nadie tiene conciencia de hasta dónde puede provocar trastornos graves, inclusive la muerte. Entonces, nosotros los dos informes los presentamos a CONICET. El doctor Pecheni, que es el vicepresidente del CONICET, lo llevó al comité de coronavirus del CONICET, de donde, por supuesto, lo importante son las producciones de la gente de Dura, porque todo lo que salió de lo nuestro, es más, le digo, Pecheni estaba furioso porque ya hace más de un mes que, digamos, dentro de esta comisión, no los psicólogos, sino los de sociales, habían advertido sobre el problema de las villas. Y nadie les dio bolilla. Hasta que ahora, qué barbaridad, hay todo este problema en las villas. Entonces, lo nuestro, yo no voy a parar hasta que veamos si podemos hacer algo. El otro día tuvimos una reunión con la red de hospitales, 25 hospitales de todo el país. Porque la idea es eso, hacer una de las cosas importantes que no mencionamos. Acá no es el tratamiento, en estos casos, no es el tratamiento común. Hay que tener expertos en crisis. Nosotros tenemos 2 expertos en crisis, 2 psicólogos expertos en crisis. Una de ellas que ha estado inclusive en Haití, en los problemas de inundación de Santa Fe, etcétera, realmente en momentos críticos. Es diferente porque inclusive aquellas personas, los psicólogos que están trabajando en el frente, porque no están trabajando todos a través de de las redes, sino que están presencialmente ahí, corren riesgo de contagiarse igual que cualquier otro.
la psicóloga que trabaja con nosotros nos decía que tiene pesadillas igual. Yael nos dijo un dato que es muy impresionante, es que casi el 70% tiene trastorno del sueño. A esta altura todavía no empezó lo peor, ¿no? Entonces, esta chica me decía que tiene pesadillas también ella, que contagia a la hija, etc. La misma cosa. Y cuando hablamos el otro día con la red de 25 hospitales, hay un solo grupo especializado en crisis que trabaja en el Chaco, que además se autoconvocó. Lo que sí lograron es que desde el Estado les permitieran entrar al hospital, pero ningún otro apoyo. El resto no tenía, digamos, la especialidad o los grupos especializados en crisis. Y la otra cosa importante para nosotros es que estamos en tratativas con el Garraham, porque probablemente va a ser el hospital piloto donde se va a aplicar este plan de contingencia en crisis que estamos proponiendo. Cristina, Sí. La verdad que es muy interesante lo que comentás y es bueno saber que hay psicólogos apostando a políticas públicas como el trabajo que están haciendo ustedes. Así que la verdad es que está bárbaro. No sé si también quiero retomar algo que también mencionaba Martín hace unos minutos, esto de empezar a aparecer en los medios y romper el miedo a exponerse, por más de que algunos pueden llegar a criticar o no criticar en esas apariciones, es fundamental que psicólogos que se basen en perspectivas, basadas en evidencia, empiecen a aparecer en los medios, porque de esa forma va a hacer que la información que queremos que llegue y que nos cueste un poco más, llegue. Así como estuvo Lucas Cuencha en su momento, que aparecía con Chiche en el programa de Crónica, estuvo buenísimo. Ese tipo de apariciones me parece que está genial que se empiecen a tener en cuenta. Era solo un comentario. Agarro una pregunta que fue la más votada del Slido. En este caso es para Natalia Vargas. Preguntaban si hay diferencias entre los docentes, entre los diferentes niveles educativos en los resultados encontrados en su investigación. Sí, hemos encontrado diferencias significativas. Estaba buscando, a ver si encuentro acá. Los docentes que presentaron mayor nivel de estrés, si no me equivoco, son los docentes de educación primaria y en segundo lugar los de educación secundaria. Esos son los docentes que se encuentran más desgastados, más estresados. Perfecto, perfecto. Otra de las preguntas, esta vez para Ángel, preguntaban qué factores influyen para que una noticia o un estudio falso en particular se viralice y se difunda de forma masiva. No sé si hay una respuesta particular para eso, pero bueno, es una de las preguntas que han hecho por el slide. En realidad, no, es difícil. Perdón, asumo que tenía que contestar yo. Sí, obvio, desde ya, sí. Es difícil predecir qué es lo que va a hacer que una noticia se viralice. Hay características intrínsecas de la noticia, como que sea un tema de relevante, que el titular sea amarillista o sensacionalista y de alto impacto, pero predecir el contenido que se va a viralizar es imposible. Lo que sí a nivel del individuo se ve que es lo que actúa, es sentarse a revisar las noticias con una actitud y reflexiva. De hecho, uno de los comentarios que se hacen en los papers es que como la gente en general tiende a ver redes sociales para desenchufarse o desconectar, no está con una actitud hipercrítica o de vigilancia o de análisis a la hora de ver las cosas, y entonces cliquea compartir de una manera casi automática. Entonces, y es eso lo que contribuye a que los contenidos se viralicen. Ahora, en el contexto que estamos viviendo, si alguien dice de repente, descubrimos que los oligoelementos, o que la vitamina D3, o que bañarse con agua muy, muy, muy caliente, esto es posta, lo juro que se dijo, cura la enfermedad, seguro se va a difundir. O de repente si alguien dice, no, descubrimos que en realidad todo esto era un plan de Trump como parte de la guerra comercial con China, también se va a difundir. O sea, cualquier cosa que te ofrezca una solución rápida o una explicación rápida, y que, sobre todo que te señale una vía posible de dirección, o un culpable posible, eso es lo más probable que es lo que va a terminar viralizándose.
Bueno, y de hecho, en relación a lo que decías, una de las otras preguntas que te hacían eran si puede ser que estas teorías conspirativas generan una sensación de tranquilidad, así que entiendo que respondés un poco también que sí, ¿no? Como que da una respuesta rápida a algo a una inquietud que puede llegar a estar teniendo la gente, ¿no? Perdón, perdí la mitad de la pregunta. Perdón, no, que había una pregunta que estaba muy relacionada y que entiendo que ya has respondido en la respuesta que diste recién, que decía si puede ser que estos tipos de fake news o teorías conspirativas pueden llegar a dar sensación de tranquilidad a las personas y por eso las comparten y se las toman como propias, ¿no? Puede llegar a ser eso. Que las tranquilicen de alguna forma por encontrar una explicación. Pensamos que sí, de hecho tenemos cierta evidencia de que la respuesta de preocupación ante el coronavirus se relacionó negativamente con la aceptación de las teorías conspirativas. Fue un efecto débil, pero fue un efecto significativo. Bueno, muy, muy interesante. Luego para Yael había una pregunta que se había hecho en relación con respecto a las diferentes especialidades, ¿qué profesionales tienen mayor preocupación? Si médicos, enfermeros, o qué otras especialidades, tal vez kinesiólogos, no sé. No nos centramos tanto todavía en hacer comparaciones por disciplina o por profesión. Lo que yo tenía como en mente era una hipótesis, era que en general, como también participaron psicólogos, nosotros dijimos, bueno, posiblemente los psicólogos estén mejorando un poco los resultados en cuanto a afrontamiento, a los síntomas o a los indicadores de alguna de las preocupaciones y todo lo que hemos evaluado, ¿no? Indicadores de depresión, ansiedad, incertidumbre. Y la verdad es que llamativamente no. Los psicólogos también tienen altos índices de ansiedad, incertidumbre, están angustiados. Lo cual es una reflexión interesante porque nosotros hemos hablado de esto mucho con el equipo, principalmente con Cristina Belló, que estaba comentando recién, y es que esta circunstancia es una circunstancia extraordinaria y las acciones que tenemos frente a un evento tan extraordinario no son patológicas, sino que son normales frente a una situación inesperada, extraordinaria y diferente a todo lo que hemos vivido. Entonces, quizás debemos los psicólogos hacer ese ejercicio de pensar que no todo es patológico de la manera que nosotros lo entendemos, sino que muchas veces no tenemos los recursos necesarios para enfrentar algo nuevo. Y es ahí donde hay que poner el énfasis en los tratamientos, me parece. Hay que trabajar esto con personal que esté capacitado, psicólogos especialistas en situaciones de crisis o catástrofes. En Argentina, lamentablemente, no tenemos mucha formación en eso porque no tenemos experiencia con situaciones así como estas. Claro. Bueno, muy, muy interesante lo que nos contabas. Hay una última pregunta que es para Cristian y también, bueno, para Martín, obviamente, y Nati, si quiere contestar también. Preguntan si se tuvo en cuenta como dato sociodemográfico, por ejemplo, si las personas tienen hijos, o la convivencia con personas mayores, o personas con alguna discapacidad. Me hicieron varias personas esta pregunta, capaz si pueden responder. Bueno, sí, está considerado. Lo que no hicimos son los análisis con esos datos, pero sí, todavía estamos en work in progress con eso. Pero sí, vamos a ir cruzando estas cuestiones, pero sí, en general esto, lo que veíamos, tenemos que confirmarlo, porque como les digo, no tenemos el análisis, pero veíamos que son variables que incrementan el malestar, por lo que veíamos, sí, porcentajes brutos. Bueno, así que estaremos esperando a esos resultados con ansias. Bueno, una vez más quiero agradecer, sí. Perdón, en el caso nuestro, sí contemplamos también el hecho de que los docentes tuvieran hijos a cargo o tuvieran a cargo a sus padres. Y nos dio que es mayor el nivel de estrés en el caso de los docentes que tienen hijos a cargo y también a sus padres, ¿no? Y también, bueno, hicimos varios análisis hasta contemplando las edades de los hijos, etc. Estamos también analizando estos resultados y, bueno, esperamos también en breve poder presentar. Lo que podemos adelantar es que el estrés es mayor en aquellos docentes que tienen a cargo a otras personas. Bueno, perfecto. Y aprovecho también para preguntarle a todos los oradores dónde se pueden encontrar estos resultados, o si hay una forma para acceder ya en forma preliminar, o si vamos a tener que esperar a que estén los resultados
definitivos? Es una pregunta un poco más abierta, tal vez ya hay algo publicado o presentado un artículo. Sí, nosotros el de Cristian, Martín, el nuestro, lo voy a subir hoy a la página de Psicoterapias Echevers de Facebook, así que ahí van a poder ver el informe. La publicación, bueno, estamos trabajando en eso como para publicarlo rápidamente, pero estamos viendo a qué revista y cómo llegamos con los tiempos. Sí, además eso tiene sus tiempos, ¿no? Hasta que se generen publicaciones, como que hay otros. Está en la página de la facultad. Está en la página de la facultad, en la parte de observatorio. Ahí ya lo tienen. Tienen el informe primero que hicimos con el análisis de datos al que pudimos llegar. Bueno, perfecto, entonces, ¿hay más? En nuestro caso, elaboramos 2 informes. Hay algo en prensa, en el diario Clarín hay 2 artículos, y hay una publicación de Intramed también, que es un muy buen resumen, que estamos también divulgando bastante para que sigan participando el personal de salud, principalmente los médicos, que por ahí a los que nos cuesta un poco más que respondan por su situación y por todo lo que están viviendo, me imagino que eso influirá. Pero podemos compartirles si quieren, y al que esté interesado, los links y alguna gacetita que tenemos también, para que haya más información. Buenísimo, nosotros desde Neurotransmitiendo nos comprometemos a difundir los links para poder encontrar esa información, que entiendo que estaban pidiendo por comentarios, así que bueno, ya estaremos recabando esos resultados preliminares para subir el link en redes sociales. Bueno, hasta acá hemos llegado. Agradezco a todos los oradores por exponer muy buenas investigaciones originales, en este contexto particular que nos toca atravesar. También a todos los asistentes, tenemos asistentes no solo de Argentina, sino también de otras partes de Latinoamérica y de Europa, que han asistido a esta segunda edición de la Psicomeetup. La primera edición la pueden encontrar en YouTube, ya está subida al canal de YouTube Somos NT, o pueden poner directamente en YouTube Psicomeetup y va a aparecer como resultado. Esta también la vamos a subir a YouTube y la van a poder encontrar entera también en el mismo canal. También quiero agradecer a todos los participantes por conectarse un feriado por la tarde a participar de esta bella conversación donde se pusieron estas investigaciones en relación a efectos psicológicos de la pandemia. Así que esto ha sido todo. Quienes quieren quedarse a hablar un rato sobre esto de, por ejemplo, cómo llegar, hacer llegar esta información a distintos medios, cómo hacerlo llegar a los tomadores de decisiones, que están charlando de esto, o de otras cosas que quieran en un espacio un poco tal vez más informal, en esta misma conversación, si quieren, si no pueden irse y también está más que bienvenido. Así que esto ha sido todo. Les agradezco por haber estado en nombre de la organización, desde Neurotransmitiendo, la ACP y la Sociedad Interamericana de Psicología. Adiós.